el favor a mi... Bueno, vamos a continuar y terminar en esta mañana el tema de fortalecer nuestra fe, ¿cierto? Ya vimos varios medios para fortalecer nuestra fe. El primero que vimos fue la obediencia. El segundo fue que fortalecemos nuestra fe mediante la relación con Dios. El tercero, fortalecemos nuestra fe mediante el amor. Y hoy vamos a ver fortaleciendo nuestra fe por medio de la palabra de Dios. Fortaleciendo la fe mediante la palabra de Dios. Y vamos a empezar en segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 5, verso 7. Leemos la palabra del Señor en segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 5 y el verso número 7. Dice la palabra del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Amén. Es corto el verso. Dice segunda a los Corintios, capítulo 5, verso 7, porque por fe andamos, no por vista. Esto significa una diferencia grande nuestra. Yo quiero aclarar e insistir, cuando nosotros hablamos de diferencias entre cristianos y no cristianos, no es para ofender a nadie ni para creernos superiores a nadie, no. Por el contrario, el ser cristiano implica una gran responsabilidad frente a nosotros mismos, frente a Dios, frente a la sociedad en general. Dice que una de las cosas que nos distingue a nosotros es que nuestra manera de andar es diferente a la de los demás. Nuestra manera de andar es por fe. Nosotros andamos por fe, no por vista. El mundo anda por vista, es decir, lo que ve, eso cree. Lo que tiene en el bolsillo, eso cree. Lo que tiene al frente, eso cree. Pero nosotros no andamos por vista, nosotros andamos por fe. Es decir, creyendo en lo que todavía no se ve, pero que nosotros estamos completamente seguros que vamos a ver y que Dios se va a glorificar en nuestra vida. Nuestra vida cristiana es una vida de fe. Andamos por fe, no por vista. Si meditamos en nuestra experiencia personal, en nuestra vida, en nuestra realidad cotidiana, tenemos que admitir que cada vez que nos enfrentamos con cosas difíciles, con cosas duras en nuestro entorno o en nuestras diferentes situaciones personales, normalmente tratamos como de desanimarnos, ¿cierto? Y nos enfrentamos a cosas difíciles y viene como de pronto el desánimo. Nos cuesta trabajo poner nuestra confianza en Dios. Intentamos creer, pero parece que nuestra fe se debilita, como que no somos capaces. Por eso es necesario que nosotros fortalezcamos nuestra fe. Y hoy yo quiero decirles, afirmar con toda seguridad, con toda certeza, que nuestra fe se fortalece directamente proporcionalmente a cuanto tengamos la palabra de Dios en nuestra vida. Repito, la fe nuestra crece, se fortalece y ese fortalecimiento es directamente proporcional a cuanto tengamos palabra de Dios en nuestras vidas. Y hago una pregunta, ¿cuánto hemos atesorado la palabra de Dios? Y hago otra pregunta, no solamente cuánto la hemos atesorado, cuánto la hemos puesto por obra. O sea, cuánta palabra de Dios hemos puesto por obra en nuestra vida. Y quiero decirles, y no es fácil. No es fácil. En realidad, no es fácil poner por obra la palabra de Dios. Pero, hermanos, lo tenemos que hacer. Tenemos que poner por obra la palabra de Dios. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Poner por obra la palabra de Dios. En San Juan, capítulo 5, verso 39 y 40, dice la palabra del Señor: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Verso 40. Y son palabras de Jesús. Dice: y no queréis venir a mí para que tengáis vida eterna. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida eterna.
Entonces, mire, hoy estamos hablando bajo el tema fortaleciendo la fe mediante la palabra de Dios. Mire lo que dice la palabra del Señor, escudriñad las escrituras. ¿Qué significa escudriñarlas? Esculcarlas, revisarlas, profundizar en ella, en la palabra de Dios, en las escrituras. Escudriñar las escrituras, analizarlas. La palabra de Dios hay que analizarla, hay que masticarla, hay que saborearla, escudriñar las escrituras. Y dice, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. Y la palabra de Dios dice, y no solamente que en ella está la vida eterna, sino que ellas son las que dan testimonio de mí, dijo Jesús. Es decir, que en la palabra de Dios vamos a encontrar el testimonio de Dios. El testimonio de quién es Dios. Vamos a conocer a Dios. Es la palabra la que nos da vida eterna y la que nos da conocimiento de quién es Dios, quién es Jesús. Pero ¿cuál es el problema del ser humano? Dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Entonces, el asunto de fortalecer nuestra fe es tan importante, primero porque no andamos por vista, sino por fe. Es decir, nosotros continuamente tenemos que estar andando por fe. Esto es como el corazón, hermanos. Estamos en un diplomado con Suramericana, con Sura, y hablando acerca de la calidad de vida. A propósito, hermanos, orar porque hay 9, este mes de julio, se murieron, ya no se acabó julio, pero durante el mes de julio se murieron 9 pastores, 9 en todo el país, 9. Oremos, porque de verdad que a veces de pronto los malos hábitos alimenticios, la falta de ejercicio, llevan a que la persona sufra el corazón. Pero bueno, nos hablaba la persona, la enfermera encargada del tema que nos estaba enseñando, decía, hay que cuidar el corazón. ¿Por qué hay que cuidar el corazón? Porque el corazón, esté usted durmiendo, esté usted trabajando, esté usted estudiando, esté en la actividad que sea, o en la inactividad que sea, esté usted activo o inactivo, el corazón nunca para. Entonces el corazón es un órgano, es el único que todo el día y la noche, todo el tiempo, 24/7, está trabajando, funcionando. Y contrario a lo que de pronto uno creería, aprendí eso, una de las tantas cosas que uno aprende, aprendí que el corazón es un músculo que es el único músculo que no debe crecer. Usted que le crezca ahí el músculo como quieren los niños, ¿cierto? Que le crezca el huevito ahí en el brazo, en el antebrazo. Y los músculos al ejercitarse, todos los músculos al ejercitarse crecen, pero el único músculo que no debería crecer es el corazón. Bueno, eso aprendí. No debe crecer el corazón, sino que debe permanecer. Y debe estar ahí, funcionando. No se debe llenar de grasa, no se debe obstruir con grasa, bueno, en fin, tantas cosas. Pero siempre está funcionando, nunca para. Igual nosotros, la fe en nosotros no debe parar. Siempre debe haber fe. Nosotros caminamos con fe, dormimos con fe, nos despertamos con fe. Siempre la fe debe permanecer. Pero dice, no queréis venir a mí para que tengáis vida. Así es que el asunto es o vida o muerte. Porque si andamos en fe en Jesús, si andamos por fe en Jesús, entonces vamos a encontrar la vida. Pero si no andamos por fe o si nuestra fe se debilita y no la ejercitamos, no la fortalecemos, entonces vamos a morir, vamos a encontrar la muerte, no la vida. Pero en esta mañana yo predico la vida y la vida en abundancia. No queréis venir. ¿Cuántos hay que no quieren venir? Qué tristeza. Que habiendo la oportunidad de parte de Dios, diciendo el Señor en la palabra, en la escritura, usted va a encontrar vida eterna y hay gente que no quiere inmiscuirse con la palabra del Señor. Y yo quiero decirte, el mayor obstáculo para crecer, el mayor obstáculo para fortalecernos no está en nuestro entorno, está dentro de nosotros.
somos nosotros los que no queremos venir al Señor. Somos nosotros los que no queremos venir a Él. Nosotros quisiéramos como que, Señor, venga usted. Y a veces queremos así, como a domicilio. Y Dios es tan bueno que viene a domicilio y está cerquita de cada uno de nosotros. Pero muchas veces somos nosotros los que no queremos. Y yo quiero decirte, no es problema de Dios, es problema nuestro. Porque la gran mayoría de veces nosotros queremos resolver nuestros problemas a nuestro modo. Y yo quiero decirte, así no es. Qué bueno poder aprender a resolver nuestros problemas al modo de Dios, no al modo nuestro, sino al modo de Dios. Y no queréis venir para que tengáis vida eterna. No, vea, hermano, vengamos. Dice, venid a mí todos los términos de la tierra y sed salvos. Venid a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Entonces, hay que mirarlo y hay que venir a Él. En Santiago capítulo 1, verso 21 y 22 dice, por lo cual, desechando toda inmundicia. ¿Y qué es inmundicia? ¿Qué es inmundicia? Inmundicia es indecencia, deshonestidad en las acciones de una persona, ¿cierto? Entonces, la palabra de Dios nos invita a que desechemos la indecencia, la deshonestidad en las acciones nuestras. Dice, desechando toda inmundicia, desechando toda deshonestidad en lo que hacemos y desechando toda abundancia de malicia, desechando la abundancia de malicia. ¿Y qué es malicia? Malicia la podemos mirar de dos aspectos. Malicia puede ser o la tendencia a tener mala intención en lo que se dice o en lo que digo o hago, ¿sí? Malicia es la tendencia a tener una mala intención en lo que yo digo o en lo que yo hago, o la tendencia a ver como mala la intención que tienen los otros, ¿sí? O lo que dicen o hacen los otros. Entonces, eso es malicia. Malicia es ponerle una mala intención a lo que yo hago o pensar que los demás quieren o son o hacen mal lo que hacen y dicen. Entonces, la palabra de Dios nos invita a que desechemos toda inmundicia y que desechemos toda malicia, es decir, todos actos malos o pensar que los demás están haciendo algo malo o diciendo algo malo. Desechar eso y recibir con mansedumbre la palabra implantada. Entonces yo quiero decirte en esta mañana que si nosotros no desechamos la inmundicia, si nosotros no desechamos la abundancia de malicia, entonces no vamos a poder recibir con mansedumbre la palabra implantada. Les voy a poner un ejemplo, ¿cierto? Entonces, ¿por qué lavamos los platos después de cada comida? ¿Por qué se lavan los platos después de cada comida? Pues para que después, cuando se vaya a volver a servir comida en ese plato, podamos saborearla, gustarla bien y que pueda caber la comida en el plato, ¿cierto? Porque si dejamos las sobras ahí y entonces se van dejando acumular las sobras, puras sobras de comida, sobrado de comida, pues entonces si no la lavamos, entonces no va a caber la nueva comida y fuera de eso va a coger un mal sabor. Igual es nuestra vida, nosotros tenemos que limpiar nuestra vida, este recipiente, este estuche que es nuestra vida, nuestro cuerpo, desechando toda malicia, desechando toda abundancia de malicia, toda inmundicia, la tenemos que limpiar para poder asimilar la palabra, para poder recibir la palabra. Es recibir la palabra con mansedumbre. Y dice, esa palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Vuelve a la palabra de Dios a recordar que es tema de salvación o condenación. Y me perdonan que yo insista tanto en eso, porque no es simplemente decir yo rechazo la salvación. No, si usted rechaza la salvación, entonces está aceptando la condenación. Y esa no es la idea. La idea no es condenarnos, la idea es salvarnos en el nombre de Jesús. Por eso recibamos con mansedumbre la palabra, esa palabra que nos fortalece, que nos fortalece la fe, la cual puede salvar nuestras almas. Y dice, pero no solamente sed hacedores de la palabra, no tan solamente oidores de la palabra,
engañándoos a vosotros mismos. En otras palabras, no es simplemente saber la palabra. Los demonios la saben y hasta tiemblan, pero esto no es saber la palabra no más, hay que ser hacedor de la palabra. En segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19, dice, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Oiga, qué importante la palabra, porque la palabra se convierte en una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Cuando un lugar está completamente oscuro, sin luz, hermano, primero hay sensación de temor, de incertidumbre, de inseguridad. Si se trata de caminar y hay obstáculos, se va a tropezar, ¿cierto? Entonces, eso pasa cuando no tenemos la palabra de Dios en nuestra vida. Fácilmente se va a tropezar. Pero cuando la palabra de Dios, esa palabra la recibimos con mansedumbre, puede salvar nuestras almas. Y si la ponemos en práctica, entonces, y la recibimos, entonces se convertirá en una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca. Todavía estamos espiritualmente de noche y creo que cada vez vamos a estar más de noche hasta que no venga el Señor por nosotros. Así es que necesitamos la luz de la palabra hasta que el lucero de la mañana salga en nuestros corazones, hasta que Jesucristo venga en aquella mañana gloriosa en donde vendrá el Salvador y nosotros seremos salvos en su nombre. Alabado sea el nombre de Jesucristo. El Salmo 119, 105, dice la palabra del Señor, Salmo 119, 105, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Qué bueno tener claro que la importancia de la palabra del Señor. La palabra del Señor, ya hemos visto hoy varias importancias, varios aspectos importantes de la palabra del Señor. Produce vida, produce libertad, es una antorcha que alumbra en lugar oscuro, es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Por eso comencé diciendo, andamos por fe, no por vista, andamos. Nosotros no somos de los que nos detenemos, nosotros vamos andando, vamos caminando, vamos hacia adelante y hacia arriba, hacia el cielo. Vamos por un camino, pero ese camino necesita una luz y esa luz es la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra. Lámpara. Una lámpara sirve para alumbrar en lugar oscuro. Y sí que este mundo está oscuro. Por eso, que sea la palabra de Dios la que nos guíe, la que nos dirija, la que vaya llevándonos, la que vaya alumbrando nuestro camino, la que vaya guiando nuestros pies. Porque ¿para qué son los pies? Pues para dirigirnos, para llevarnos a donde queremos ir. Y creo que estamos aquí en esta mañana porque queremos ir al cielo. Alabado sea el nombre de Jesús. El Santo Evangelio según San Juan, capítulo 15, verso número 7, dice la palabra del Señor, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Vea, mis amados hermanos, a veces nos preocupamos, ¿cierto? Nos preocupamos porque de pronto no encontramos la respuesta de parte de Dios, ¿verdad? Y entonces nos preocupamos y pensamos que Dios no está de nuestro lado, que Dios no quiere respondernos. Pero yo haría una pregunta. ¿Es que está obligado Dios a respondernos si no permanecemos en Él? Dice la palabra del Señor, si permanecéis en mí
y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Entonces yo haría una pregunta en esta mañana. ¿Si estás permaneciendo en Dios? Porque muchas veces nosotros a nuestro propio concepto, a nuestro propio criterio, pensamos que estamos en Dios. Pero la pregunta es, ¿y qué pensaría Dios si Dios está pensando que nosotros permanecemos en Él? Permaneced en mí y mis palabras permanezcan en vosotros. Y vea, pida todo lo que quiera y os será hecho. Si la palabra de Dios permanece en nosotros, generará una fe potenciadora, una fe que puede llevarnos a pedir grandes cosas y las recibiremos. La palabra de Dios es una potencia. La palabra de Dios es un poder que impulsa nuestras vidas para que la fe, o más bien para que por medio de la fe obtengamos lo que queremos, lo que pedimos. Creámosle a Dios. Pero muchas veces no, ni siquiera venimos a Él, como decía la palabra del Señor al principio, ni siquiera venimos a Él. El Santo Evangelio según San Juan, capítulo 6, verso 63, dice la palabra del Señor: el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. El Señor es espíritu. El espíritu, es decir, el Señor es el que da vida. Esto terrenal, aunque Dios no nos dice que no lo disfrutemos, pero para nada aprovecha a nivel espiritual. Pero las palabras que Dios dejó escritas en la Biblia, esas palabras son espíritu y son vida. Así es que, insisto, se está hablando de la vida o de la muerte. Fe es creer en Dios, es creer lo que dice Dios en su palabra. Nuestra fe necesita estar basada en la palabra de Dios. De lo contrario, no podremos tener una fe fortalecida. No, todo lo contrario, tendremos una fe totalmente débil. Una fe que en cualquier momento se va a resquebrajar y que vamos a caer derrotados. Pero qué bueno que la palabra de Dios sea nuestra regla, nuestra medida de fe, nuestra medida de conducta. Qué bueno que la fe sea la que guíe por medio de su palabra, más bien, qué bueno que la palabra de Dios, por medio de la fe, guíe nuestro comportamiento. Cuando nuestra fe está basada en la Biblia y no en emociones simplemente o en señales, entonces nuestra fe será inmutable, inconmovible, poderosa, sobrenatural, potente, viva. Tendremos una fe victoriosa. Y eso sí que lo necesitamos hoy en día. Porque cuántas cosas, cuántos enemigos de nuestra vida que quieren que nosotros tiremos la toalla, que nosotros dejemos todo tirado en mitad del camino, vienen a nuestra vida. Muchas cosas vienen a nuestra vida para tratar de acabar con nuestra vida. Por eso necesitamos la palabra de Dios, que es la que nos fortalece nuestra fe para seguir en victoria, seguir creyendo en nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. En Efesios, capítulo 4, verso 11 en adelante, un pasaje muy conocido de nosotros, dice la palabra del Señor: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros constituyó profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, para perfeccionar a los santos, para perfeccionar a cada uno de los que están escuchando en esta mañana y a cada uno de los que van a escuchar este mensaje más adelante. Dios te quiere perfeccionar a ti, Dios me quiere perfeccionar a mí. Dejémonos perfeccionar de parte de Dios para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, para la edificación de la iglesia,
porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Hasta que todos, sin excepción, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Entonces, ¿cuál es el propósito? Tenemos que llegar a la unidad de la fe, a la unidad de la fe. Tenemos que llegar al conocimiento del Hijo de Dios. Es decir, tenemos que llegar a creer lo mismo, creer lo mismo. Jesucristo es Dios y vendrá por nosotros y nos dará salvación y vida eterna. Si Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos. Eso es lo que tenemos que llegar a creer. Unidad de fe y conocimiento del Hijo de Dios, conocimiento de Jesús, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Si nosotros no crecemos espiritualmente, si nosotros no fortalecemos nuestra fe por medio de la palabra de Dios, vendrá cualquier otra palabra y nos llevará, nos arrastrará. Dice, llevados por doquiera, como una hoja, cuando la coge el viento, ¿cierto? Como una hoja. Una hoja cuando la coge el viento, va para donde el viento la lleve, para un lado y para el otro, y para el otro, y para el otro, y va. Y así es una persona si no tiene una fe fortalecida por medio de la palabra de Dios. Entonces será llevada por donde quiera el viento de doctrina. Entonces, el viento de doctrina se lo lleva y se lo lleva. Pero cuando uno está fortalecido en su fe por medio de la palabra de Dios, hermano, no hay viento de doctrina que se lo arrastre. No hay. No hay estratagema de hombres que para engañar emplean astucia y artimañas del error. No viste esto, no ves esto, esto, aquello, artimañas del error. Y hay enemigos del evangelio que diciendo y creyendo que saben algo de Biblia, tratan de destruir lo poco que tenga usted o lo mucho que usted tenga usted de palabra en su vida. Por eso cada día nos tenemos que llenar más y más y más de palabra, porque hay hombres que utilizan estratagemas, estrategias para engañar con artimañas del error. No, nosotros debemos de seguir la verdad en amor. Recordamos la tercera característica para fortalecer la fe, el amor. Entonces, nosotros tenemos que seguir la verdad en amor para que crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Cristo es nuestra cabeza. Y qué bueno crecer en Cristo por medio de la fe, a través de la palabra de Dios. De quien todo el cuerpo, oiga, todo el cuerpo, usted, yo, tú, aquel, nosotros, vosotros y ellos, todo el cuerpo bien concertado, unido entre sí por todas las coyunturas, se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro. Y dice, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor, ¿sí? Entonces, todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por las coyunturas, ¿sabe qué es lo que nos mantiene unidos? Jesucristo. ¿Y sabe por qué nos ayudamos mutuamente? Porque Jesucristo nos une. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hombre, cada miembro tiene su propia actividad, pero nos une Cristo, entonces unámonos y sigamos adelante recibiendo el crecimiento para que nos edifiquemos, para que crezcamos, para que nos fortalezcamos en amor, en amor. Mire que ahí están esas 4 palabras, están unidas. Obediencia, comunión con Dios, amor y la palabra de Dios. ¿Para qué? Para poder fortalecernos en la fe. Entonces, la fe se fortalece con el conocimiento de la palabra de Dios.
La palabra de Dios activa la fe en nosotros, ¿sí? La palabra de Dios activa la fe. Es que cuando uno lee, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, yo me lleno de fe, yo me lleno de confianza, de seguridad, de que si me pongo debajo de la sombra del Omnipotente, debajo de la sombra de Jesucristo, hermano, voy a ser victorioso, me lleno de fe y me esfuerzo por buscar de Dios. Entonces, la fe fortalece el conocimiento de la palabra. O sea, la fe me hace desear, tener sed de la palabra. Y la palabra activa la fe en nosotros. Y entonces nosotros potenciamos la fe y somos más que victoriosos cuando nuestra fe se activa, somos más que victoriosos. Entonces, así como el cuerpo se puede fortalecer físicamente, ¿cierto? El cuerpo se puede fortalecer físicamente y sí que lo necesitamos, hermanos y amigos. Yo quiero invitarlos, no se quede quieto en su, no nos podemos mover de la casa, tenemos que estar en la casa, pero muévase de la sala a la cocina, de la cocina a la habitación, bueno, en fin, pero no se quede quieto. Y así como el cuerpo se puede fortalecer físicamente, también nuestra fe puede ser fortalecida por medio de las cosas que ya hemos visto hasta ahora. Y sí que lo necesitamos. Y lo necesitamos no para cualquier cosa, lo necesitamos para vida eterna. Es para fortalecernos físicamente necesitamos una disciplina, ¿cierto? Disciplina gradual y continua. En ese diplomado de Sura, entonces nos dicen, vea, empiece con 5 minutos. Y al otro día puede ya ser 10 minuticos de caminada. Y así vaya aumentando, ¿cierto? Entonces, para fortalecernos físicamente necesitamos una disciplina gradual, pero continua, todos los días. Así también la fe demanda una comunión con Dios, no por un día, no por un rato, siempre comunión con Dios, siempre estando bien con Dios. Y también que la palabra de Dios todos los días crezca y que no falte la palabra de Dios en nuestra vida. Que la palabra de Dios, todo el conocimiento de la palabra de Dios crezca en nuestra vida para así poder fortalecer y madurar nuestra fe. Algunos se desesperan porque no ven los resultados, ¿cierto? Se desesperan porque quieren ver resultados ya. Bueno, yo quiero orar al Señor y ver los resultados ya. Entonces, algunos se desesperan y quieren ver los resultados ya, pero no podemos ignorar los tiempos de Dios. Dios tiene sus tiempos. Como vimos por allá en otra enseñanza de este mismo tema, Abraham tuvo que esperar 25 años ejercitando su fe. Oiga, ejercitando su fe. 25 años. El Señor me dijo que que de mí iba a nacer un hombre y su descendencia iba a ser como la arena del mar y que yo iba a ser padre de naciones. 25 años. Abraham esperando. Pero cada día que pasaba fortalecía su fe. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, Dios está esperando que nosotros confiemos en Él y que ejercitemos nuestra fe para recibir las promesas que Él ha hecho, ¿cierto? Abraham esperó 25 años en un ejercicio de fe para recibir el hijo de la promesa. Aún en contra de su propio cuerpo desgastado, ¿cierto? Que aún en contra de la lógica humana. Ya era un cuchito, ya era un viejito. Aún en contra de la lógica humana, su esposa ya era estéril. Ya le había cesado la costumbre de las damas. Era anciana. Aún a pesar de eso, Abraham siguió esperando y encontró la respuesta de parte de Dios. Hermanos, amigos, sigamos esperando en Dios, que tarde o temprano, y si esperemos en el tiempo de Dios, no en los tiempos de nosotros. A veces nos aceleramos y queremos buscar el tiempo nuestro, y si hacemos las cosas en el tiempo nuestro,
nos van a salir mal, porque Dios en su voluntad permisiva muchas veces permite que hagamos cosas sin la voluntad de Él, pero tarde o temprano nos va mal. Por eso lo mejor es esperar en la voluntad de Dios. Esperar en la voluntad de Dios. Abraham esperó en la voluntad de Dios, esperó 25 años. Yo no le estoy invitando a que espere 25 años, no, le estoy diciendo, espere en Dios. Espere en la voluntad de Dios. ¿Y qué decir de ese gran personaje que a mí me admira, llamado José? ¿Cierto? José tuvo que esperar muchos años. Y no de cualquier manera. Aborrecido por sus hermanos. ¿Cierto? Entonces un día Dios le da un sueño a José y entonces dice, ay no, yo vi que todas las espigas, que yo era una espiga y que todas las demás espigas se postraban delante de mí. Y entonces los hermanos entendieron y dijeron, ve, este se va a creer que es que más que nosotros, este es menor que nosotros. ¿Cómo así? Este soñadorcito, no, hay que echarlo de aquí. Y lo iban a matar. Lo iban a matar. Y a lo último, porque era la voluntad de Dios, entonces resultaron unos mercaderes, lo vendieron como esclavo para Egipto y se deshicieron de él. Ya nos deshicimos de él. Mataron un animalito, con la sangre del animalito untaron el manto de José y se lo llevaron al papá y le dijeron, papá, vea, aquí está, José murió, aquí está la prueba, el manto de él está lleno de sangre, ya murió, olvídese de él. ¿Cuánto tuvo que pasar José? Tuvo que esperar años como esclavo para ver cumplidos sus sueños. Y muchos de esos años también los vivió en la cárcel a causa de acusaciones injustas, engañosas, de una mujer que lo quería violar. Pero José supo esperar en Dios y recibió la recompensa. Hermanos, amigos, aprendamos a esperar en Dios y vamos a recibir la recompensa de parte de Dios. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Entonces, para fortalecer nuestra fe, necesitamos cultivar 3 actitudes muy importantes. Primero, un estilo de vida basado y direccionado por los principios de la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, para cultivar nuestra fe, para fortalecer nuestra fe, necesitamos un estilo de vida basado en la palabra de Dios. Necesitamos, para fortalecer nuestra fe, una vida abundante en obras de amor. Una vida abundante en obras de amor. No de palabras solamente, sino de hechos. Como fruto de una fe verdadera. Nuestras acciones deben ser fruto de una fe, de una confianza, de una seguridad en Dios verdadera. Tercero, debemos vivir sujetos en obediencia a Dios. ¿Sí? Sujetos en obediencia a Dios. Sujetos en obediencia a Dios. Ciertamente el obedecer es mejor que los muchos sacrificios, pero en esto de la obediencia yo quiero recordar aquel pasaje donde un pescador, y no cualquier clase de pescador, un pescador que sabía pescar, estaba terminando de lavar sus redes, terminando de lavar su barca, terminando de organizar su herramienta de trabajo. Oiga, me viene a mi mente, hombre, cómo la palabra de Dios, cómo enseña. Y en ese pasaje enseña que, hombre, cuando uno termina un trabajo debe dejar todo organizadito, ¿cierto? Usted terminó de pintar, no deje la brochita por ahí botada, lávela, porque no se va a perder, se va a endurecer y se va a arruinar. Este hombre estaba
ya había pasado toda su jornada de trabajo y estaba lavando sus redes, lavando su barca, y recibe una orden de parte de Jesús. Jesús le dice: ve y boga mar adentro, echa tu red. Yo me pongo en el lugar de Simón Pedro. Aquel hombre había pasado toda la noche tirando red y no había pescado nada. Él conocía ese mar y ya había desistido de pescar más. Normalmente los pescadores saben que se pesca es de noche, todavía de noche. Ya era de día. Y quizás la gran mayoría de nosotros, o por qué no decirlo, todos nosotros, ante las palabras de Jesús, ve, boga mar adentro y tira la red, hubiéramos dicho: usted no sabe quién soy yo. Yo soy Pedro, soy Simón, el pescador famoso de esta playa. Y sabe una cosa, ya estoy cansado. Tiramos red toda la noche y no encontramos nada. Ya lavé las redes, ya lavé la barca. Yo estoy cansado. Yo lo que quiero estoy cansado y aburrido. Yo lo que voy a hacer es irme para mi casa a dormir. Pero ¿sabe una cosa? Este hombre, ante la palabra de Jesús, no se quedó quieto. Él bogó mar adentro, él le creyó a Jesús, él creyó en la palabra de Dios y no se quedó quieto, él fue. Él fue. Y allá cuando obedeció la palabra de Dios, cuando no se quedó quieto ante la palabra de Dios, aquel que no se quedó quieto aunque había circunstancias contrarias, estaba cansado, ya había lavado las redes, ya había lavado las brochas. Ya estaba cansado de toda la jornada, haber trabajado y no haber encontrado nada. Tranquilamente se pudo ir a su casa y haber rechazado la palabra de Dios, pero este hombre no rechazó la palabra de Dios. Este hombre fue, bogó mar adentro y se encontró la bendición de Dios. Qué bueno obedecer la palabra. ¿Y qué decir de aquel hombre llamado Saulo? Cuando Jesús le manifiesta que él es Dios, él oye una voz y pregunta: ¿quién eres tú? Y Jesús dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Pablo no tuvo otra cosa que decir, sino: ¿qué quieres que yo haga? Y ante las palabras de Jesús, de qué era lo que quería hacer con él, obedeció. Y fue uno de los más grandes evangelistas, apóstoles, maestro de Dios. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Qué importante la palabra de Dios, mis amados hermanos y amigos. El Salmo 119, versos 9 en adelante dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Joven, y yo extiendo esta mañana esta palabra no solamente a los jóvenes, mis amados hermanos, ¿con qué queremos limpiar nuestro camino? Bueno, al coronavirus hay que limpiarlo con mucho agua y jabón. Pero nuestro camino, si queremos andar en fe, por fe y no por vista, nuestro camino hay que limpiarlo con la palabra de Dios. Hay que limpiarlo con la palabra de Dios. Que nuestro camino no se enmugre, que nuestro camino no se llene de obstáculos, que nuestro camino no se llene de cosas, de basura. Limpiémoslo, y la única manera de limpiar nuestro camino es con la palabra de Dios.
con guardar la palabra de Dios, con poner por obra en nuestra vida la palabra de Dios. Y sigue diciendo el salmista, con todo mi corazón te he buscado. Qué bueno que nosotros nos unamos, pero no de palabras, sino de hecho, a las palabras del salmista. El salmista dijo, con todo mi corazón te he buscado. Qué bueno que nosotros con todo el corazón busquemos a Dios y le digamos, Señor, no me dejes desviarme de tus mandamientos, no me dejes alejarme de tu palabra, no me dejes que yo abandone tu palabra, que no me dejes que yo menosprecie tu palabra, no me dejes que yo eche tu palabra a la basura. Y el verso 11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos. Atesoremos la palabra en nuestra mente para no pecar contra Él. La única manera de no pecar contra Dios es atesorando la palabra de Dios en nuestra vida. La única manera de fortalecer nuestra fe es llenándonos de la palabra de Dios en nuestro corazón. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Y yo quiero decirte, y Dios quiere enseñarnos, porque Él es el gran maestro de maestros. Él es maestro bueno. Enséñame tus estatutos. Él quiere enseñarnos. La pregunta es, ¿tú si quieres aprender? ¿Tú si quieres escudriñar la palabra? Hermanos, debemos practicar la obediencia. Debemos practicar el amor a Dios y al prójimo. Debemos buscar permanentemente mantener nuestra comunión con Dios y que la palabra de Dios abunde en nuestras vidas. Mantengamos una comunión permanente con el Señor y solo así fortaleceremos nuestra fe. Amados hermanos y amigos, qué bueno es estar en la presencia del Señor. Qué bueno es mi Señor Jesucristo. Qué maravilloso es Él. Pero necesitamos el conocimiento de su palabra. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Necesitamos conocer al Señor. Necesitamos llenarnos de su palabra cada día. Necesitamos estar en comunión con Dios, en amor a Dios, a nosotros mismos, a nuestro prójimo, y obedecerle a Dios como obedecieron los que salieron en victoria. Tú y yo también saldremos en victoria si obedecemos a Dios, si nos fortalecemos en fe mediante estas cosas que hemos visto en estos últimos cultos. Mis amados hermanos, Dios les bendiga grandemente. Los amo en el amor del Señor Jesucristo y les invito a que sigamos victoriosos en el nombre de Jesús. Voy a invitar